Capítulo 7. Tu lugar es la altura. Lo peor que le puede suceder a una persona es que, perteneciendo a las alturas, viva en las profundidades de su fracaso. El énfasis de este libro es que te mantengas en el nivel donde estás hasta que llegue el tiempo de tu ascenso. Estoy seguro que a medida que vayas recorriendo por las palabras de este libro, se vayan aclarando muchas de tus preguntas. En este capítulo quiero ayudarte a que encuentres respuesta a cualquier inquietud, pero aún más a posesionarte del lugar a que perteneces, la altura. Cada vez que Dios quería hablar con sus profetas, la mayoría de las veces los invitaba a subir. No cabe duda que Dios es un Dios de la altura. Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, como lo relata el capítulo 6 del libro que lleva su propio nombre. Todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios tiene su origen en la altura. Cuando Dios le habla al profeta Jeremías, le explica dónde se originó el profeta en la mente de Dios. En el capítulo 1, versos 4 y 5 de su libro, dice la palabra del Señor: «Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones». Todo comienza en la mente de Dios. Todo se origina en la altura. Nosotros somos la manifestación de los pensamientos de Dios. Este es el relato de Génesis capítulo 1 y verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Somos gente de altura, con cualidades de altura y con una autoridad delegada de altura. No te conformes con menos. Nuestros pensamientos deben ser a la altura del Dios que nos creó. Nosotros no somos Dios ni pequeños dioses. Esto lo digo para cuidar tu corazón de ciertas corrientes de interpretación, teologías que piensan que somos pequeños dioses. No, y no somos dioses. Somos criaturas suyas y somos sus hijos cuando le reconocemos a Él como Padre. Nuestro señorío o autoridad está claro en Génesis capítulo 1 y verso 26. Que señoree sobre los peces del mar, no que abusemos de ellos. Señoree sobre las aves de los cielos, no que abusemos de ellas. Señoree sobre las bestias en toda la tierra, no que abusemos de ellas. Señoree sobre todo animal que se arrastra. Con el único que vamos a abusar es con Satanás, la serpiente antigua. Nota que en ningún lugar de este mandato divino dice: señoree en todo lo que hay en los cielos. Porque el único Dios es Jehová de los ejércitos. Pero sí nos dio su misma autoridad por medio de Cristo Jesús. En el Evangelio según San Lucas capítulo 9 y verso 1 dice la Biblia: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. La manera en que tú percibas quién eres es de la manera que vas a producir. Amigo, tu lugar es la altura. En la altura fue donde Abraham recibió la provisión para el sacrificio. En Génesis capítulo 22, versos 2, 11 y 13, Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
Las dinámicas de Dios en la altura son extraordinarias. En las alturas, Dios te pide y te da, te prueba y te gradúa, te dice sí y te dice no, te habla y se queda en silencio, pero nunca dejará de estar allí. Moisés recibió las directrices de cómo se gobernaría su pueblo, en la altura. En el libro de Éxodo capítulo 19 y verso 20 dice la Biblia: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Yo vengo de una familia numerosa. Somos 11 hermanos. Hubiésemos sido 16, pero murieron 5. Entre todos mis hermanos hay uno que se destaca por sus hazañas: Rodolfo. Él siempre ha sido muy valiente y por ende le gusta la aventura. Una de las cosas que más disfrutaba Rodolfo era subir al monte. En el monte hay frutas silvestres y verduras, además de animales raros y serpientes. A veces subía el monte para disfrutar de las frutas silvestres y de las verduras. En otras ocasiones subía a cazar serpientes o cualquier tipo de aves. A veces solo subía al monte para estar solo, en paz y en armonía con la naturaleza. Desde el monte él podía ver todo lo que no podía ver desde abajo, encontrarse con él mismo y calmar sus ansiedades. En la altura del monte descubría que al subir sus músculos se fortalecían. Por eso el salmista dijo en el Salmo 121, versos 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es en la altura donde nos renovamos. Desde lo alto podemos ver lo que no vemos desde la posición en que estamos. Es allí donde está la verdadera paz. En la altura podemos escuchar la voz de Dios. Pero en la altura también somos probados. Recuerdo que en una mañana de domingo nos fueron a visitar un grupo de hermanos. Esos hermanos se percataron que al lado de nuestra casa había un enorme árbol de quenepas, o de mamoncillos. El árbol estaba lleno de frutos y los hermanos querían saborear ese fruto. Yo nunca había subido a ese árbol, pero me sentí motivado a subir. Comencé a subir y cuando estaba a una altura considerable, pude ver una rama llena de frutos. Extendí mi brazo y cuando intenté agarrar el fruto, el viento comenzó a soplar fuertemente. Me descontrolé totalmente. Comencé a descender precipitadamente y ya casi cuando los hermanos pensaron que sucedería lo peor, por segunda vez traté de apoyarme y encontré una rama fuerte en la cual pude sostenerme. Otra vez volví a subir. Esta vez logré mi meta. Los hermanos saborearon las quenepas y yo aprendí que no importa cuán fuerte sople el viento, siempre habrá de dónde sostenerse. Alguien dijo: mientras más alto se está, más dura es la caída. Pero la Biblia dice, en Proverbios capítulo 18 y verso 10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. No importa cuántas veces hayas caído, levántate. Tú perteneces a la altura. En Proverbios capítulo 24 y verso 16 dice la Biblia: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Muchas veces el motivo de nuestros atrasos se debe a que estamos rodeados de mucha gente. Gente que se ha quedado estancada en niveles que ya deberían haber pasado. Jesús supo estar entre las multitudes y cuando necesitaba conectarse a la altura, se apartaba de la gente y se retiraba al monte a orar. La Biblia dice en el Evangelio según San Marcos capítulo 6 versos 45 al 46, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Todo lo que recibimos para ser más que vencedores viene de arriba. Nuestras habilidades, talentos, gracia y favor. En Santiago capítulo 1 y verso 17 la Biblia dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestros pensamientos deben ser de altura.
Nuestros sueños y metas cuando trabajamos, cuando hablamos, todo debe ser a la altura del Dios que nos creó. Recuerda que tu actitud refleja tu altitud. No te limites. Sigue subiendo. Zaqueo se encontró con Jesús cuando subió a un árbol. La Biblia dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 19 versos 1 al 5, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Cuando subió, pudo ver a Jesús. Cuando subas a la altura que tú perteneces, podrás ver a Jesús. Te llamará y hablará contigo. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versos 18 al 20, la Biblia dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Somos gente de altura, y tenemos un Dios de altura. Jesús vino de la altura, o sea, los cielos. Vivió 33 años y solo duró 3 días en la tumba. Lo que te impulsará a niveles más altos es que cambies esos pensamientos de degradación que tienes sobre ti por tus fracasos pasados. Comienza a pensar como el Dios Altísimo piensa de ti. No desmayes y sube alto, bien alto. Motiva a los demás a querer subir donde tú estás. En el libro del profeta Habacuc, capítulo 3, verso 19, la Biblia dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hay un nivel más alto que el nivel donde tú estás. No te limites, sube. Si en tus luchas diarias sientes que has descendido, no te confundas. A veces cuando sientes que estás abajo, es cuando más alto estás. No desmayes.